Un servicio de palabra que conforta, anima y edifica está por comenzar. Te invitamos a quedarte con nosotros en este tiempo. Desde La Libertad, Ecuador, presentamos la reflexión de hoy. Con ustedes el pastor Alejandro Mora. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos los amados hermanos, hermanas, amigos, todas las personas que a poco se van ya pues uniendo a esta transmisión en este día 20 de mayo del 2020, siendo las 8 de la noche con 30 minutos, 20 horas con 30 minutos, aquí en Ecuador, en la península de Santa Elena, de donde se origina la transmisión. Vamos hoy a darle gracias a Dios en esta palabra de oración para luego pues entrar al mensaje que tenemos preparado de parte del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo tan maravilloso. Son días de mucha bendición, donde podemos agradecerte por todo lo que nos has dado y lo que en Cristo tenemos y en lo que en Cristo somos. Queremos darte gracias por la paz del corazón. Queremos, Señor, vivir siempre en esa fe que nos alienta a seguir, que nos hace creer que habrá siempre un hoy y un mañana mejor cada día. Y eso no es porque únicamente lo suponemos como un motivo de alejarnos, sino que es algo muy cierto que tu palabra lo dice. Tus promesas prevalecen sobre las realidades que contemplamos en el mundo entero. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Guíanos, dirígenos por el Espíritu Santo, a quien damos la bienvenida, y que tu presencia inunde cada hogar, cada lugar, cada casa donde nos encontramos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, a través del nombre de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí contentos de estar en esta semana de aniversario del CEPAT. Estamos ya pues recorriendo esta semana, el día 24 de mayo, que es el día domingo. Estamos cumpliendo nuestros 34 años en una fiesta tremenda, linda. Habrán sorpresas y cosas muy especiales. No olviden que estaremos media hora antes para presentar videos y los enlaces que usted está viendo. Esto quiere decir que arrancaremos con los videos de las recopilaciones de las cosas que han pasado bueno, pocas de tantas, no se pueden ver todas, son 34 años, estamos dando desde las 10 de la mañana a 10:30 y a las 10:30 arrancar con los mismos. Igualmente por la noche, media hora antes, 7 de la noche, media hora de videos y de cuestiones tan lindas que han pasado en estos 34 años. En esta noche, mis hermanos, mis hermanas, queremos dar esta palabra que hemos puesto el tema guerra de casas, así como me escucha, guerra de casas. La idea no es que en la casa se mete la guerra, no, hay paz, hay bendición, confesamos equilibrio en el nombre del Señor en todas las áreas. Pero lo que quiero enfocar es algo más bien espiritual, pero tiene mucha vigencia hoy en día. Y el versículo, la parte en la cual asentamos este nombre, está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo número 1. Vamos a ver, Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1, donde la palabra del Señor dice así. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David, el rey, ¿no?, se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Lo repetimos otra vez. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Tremendo ese versículo, ¿no? Pero es la compilación de una guerra que comenzó años, una persecución que había entre el ex rey, pero que quería seguir como rey a pesar que ya Dios lo había desechado, Saúl, y el ungido, quien tenía que ejercer, pero que andaba huyendo, llamado David. Había gente a favor de Saúl,
había gente a favor de David, había gente que quería que Saúl siga gobernando, había gente que quería que ya David gobierne, y tanto la gente que lo seguía a Saúl, entre familiares y gente allegada, como los de David, provocaban unas guerras tremendas, fratricidas, entre gente hermanada, porque eran todos judíos, de una misma nación llamada Israel. Entonces, por eso dice el libro de 2 Samuel que hemos dado lectura, hubo larga guerra, pero lo que interesa, lo que resalta, mis amados hermanos, es esa palabra que dice entre la casa de y la casa de, entre la casa de Saúl y la casa de David, y la casa de Saúl iba debilitándose, mientras que la casa de Saúl iba fortaleciéndose. ¿Por qué emplea la palabra casa? ¿Por qué lo dice tantas veces casa? ¿Qué representa ahí casa? En algunas versiones interesantes, esa palabra casa es representada por familia, la familia de Saúl y la familia de David. En otra versión interesante dice el linaje, llamado linaje de Saúl o de, en este caso, David. Vale decir que cuando la Biblia señala de casa, habla de linaje, habla de familia, habla de descendencia, habla de generacionalidad. Vale decir que cuando habla casa no habla a la estructura como tal, no habla a lo que compone un techo, paredes, una puerta, sala, comedor y cocina. No tanto que se refiere a eso, sino que se refiere a una generación de personas. La casa de Saúl se fue quedando sin representantes, mientras la casa de David siguió con representantes. Tanto es así que de esa casa, de la tribu de Judá, vendría nuestro bendito Salvador Jesucristo. Se refiere entonces a ese término. Vale decir que a través de la línea de cada casa, de cada familia, de cada linaje, de cada generación, corren elementos importantes para la permanencia y fortalecimiento de esa casa, o corren también líneas o un hilo que esa casa va a debilitar. Por eso vemos hoy familias que están fortalecidas, casas que van avanzando a través de generaciones, padres, abuelos, nietos, bisnietos, etcétera, pero otras familias debilitándose en todo sentido. La pregunta es, ¿qué han hecho esas familias? ¿Por qué se debilitaron? ¿O qué han hecho esas familias? ¿Por qué están fortalecidas? ¿Por qué van bien? Esto lo encontramos en algunos versículos de la palabra del Señor. Por ejemplo, si lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo número 49, por favor, o 41, verso 52. Génesis, capítulo 41, verso 52, dice la Biblia, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y luego dice el versículo número 49 de Génesis, verso 22, rama fructífera es José, una rama que se extenderá, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y él recuerda esta transmisión de bendición generacional. Hablamos, por ejemplo, del caso de Josué. Cuando se despedía del pueblo, cuando terminaba su función extraordinaria como líder en Israel, ¿recuerdan el famoso versículo? Cuando dijo a todo el pueblo de Israel, se dirigió y dijo, no sé a quién o a qué Dios ustedes van a seguir. Si a Baal es su elección, pero dice él, yo y mi casa, ahí pone esa extensión, yo y mi casa seguiremos al Señor. Y qué bendición fue esa casa, porque Josué venía justamente de la casa de Efraín, la casa que habían profetizado cosas lindas, y a través de esa línea genealógica luego vino Josué y continuó esa ramificación. Pongo esto para creer de que es muy válido el lenguaje bíblico y en la vida diaria, espiritual, práctica nuestra, de que lo que nosotros llevamos hoy y asentamos en la casa
vivimos en la casa, enseñamos en la casa, modelamos en la casa, determinará cómo va mi casa futura. En otras palabras, yo no soy casa solo ahorita. Yo no soy familia ahorita. Yo hago casa, de acuerdo a la Biblia, hago familia a través de lo que estoy sembrando para las siguientes generaciones. Por eso vale decir, hay un término que se usa mucho, de tal palo, tal astilla. Mejor habría que decir, de tal casa, tal cosecha. Porque lo que una casa siembra en su familia, en sus hijos, es lo que cosechará al futuro, para bien o para mal. Así de simple. Por eso, ahora que estamos en casa reunidos, ahora que tenemos a los nuestros cerca, qué importante es asentar estas verdades, comprometernos con Dios, avanzar, tener tiempo para que oremos juntos, para que nosotros juntos hagamos vida devocional, hagamos altares familiares. Eso es básico. Por eso les felicito a todas las casas que lo hacen en tiempos de pandemia, de crisis, de confinamiento, porque esa va a ser la base para que continúe esa casa produciendo rama fructífera, para que esa casa siga extendiéndose, así como la de David, y no debilitándose como la de Saúl. Una casa como la de Saúl se va a debilitar, se va a extinguir cuando hacen lo que Saúl hizo: desobediencias, rebeliones, poca importancia a la autoridad, persecución a un justo, espíritus de asesinato y de locura y de depresión. Todo eso contempló la casa de Saúl. A la postre desapareció, que a la postre se extinguió, se debilitó. Esa es la suerte que corre una casa que no tiene temor a Dios, una familia que deja a Dios a un lado, o que solamente de labios lo nombra por conveniencia, porque tiene susto o miedo, pero en la vida diaria no son auténticos delante del Señor. Mantengamos una vida y una forma de pensamiento al saber y al creer que nuestras casas deben prevalecer. Que tú cada día haces casa, haces familia, haces linaje, haces descendencia, creas generaciones. Y luego hoy siembra, mañana los tuyos lo van a continuar cosechando hasta el día en que venga Cristo. Veamos ahora, hermanos queridos, qué cosas hizo David consecuentemente después de que esto que se nombra a él. En este caso, ¿qué fue lo que él propuso cuando su casa se fue fortaleciendo? Para que nosotros también hagamos de nuestras casas unas casas fortalecidas, para saber que la guerra espiritual es en casa. Una guerra espiritual que tenemos ganada en el nombre del Señor. Como siempre digo y sostengo, porque esa virtud de aprender de Dios no lo enseña tanto en la escuela o el colegio. Ellos hacen su parte. No lo enseñan las iglesias, ellos hacen su parte. Pero el mayor y mejor centro de estudio, de aprendizaje, es la casa. En la casa, los hombres y las mujeres aprendemos a combatir valerosamente contra todo lo malo, pero a continuar buscando el bien. Es en casa. Y lo que decíamos es que una vez que salimos de esta pandemia, cada casa salga fortalecida. Cada casa no salga debilitada, extinguida, casi ni se nombra. Sino que tu casa, hermano y hermana, tu casa, amigo y amiga, salga fortalecida, salga bien librada, salga con vida, a perpetuidad, no salga moribunda, no salga ya extinta, sino salga probada por Dios, pero fortalecida a través de la prueba. Número 1. David, dice la palabra del Señor, a él le nacieron hijos a David. Inmediatamente de que se nombra que la casa de David iba fortaleciéndose, la Biblia habla que a él le nacieron hijos. Capítulo 3, verso 2 al 5, la palabra del Señor dice así: y nacieron hijos a David. Inmediatamente, porque el capítulo 3, verso 1 dice que la casa de David iba fortaleciéndose. Pero seguidamente dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón de Ahinoam, israelita. Su segundo
Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. Versículo 4. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Verso 5. El sexto, Itrián de Eg, la mujer de David. Estos le nacieron a David a Hebrón. ¿Por qué la Biblia pone eso? De que David conservó su casa y casi de forma inmediata a él, punto número 1, no sé si lo tenemos en pantalla, le nacieron hijos a David. La bendición de un hijo asegura su posición. Cuando un hijo es bendecido, asegura su posicionamiento en la tierra. Eso es una gran verdad. Por eso, ame su familia. Bendiga a sus hijos. Salmos 127, 3 al 5. La palabra del Señor dice así. Vamos a ver. He aquí dice, por eso, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Impresionante. Para que su casa se sostenga y se fortalezca, atienda a los hijos. A David le nacieron hijos, llenó su aljaba de ellos. Ahí tenemos en la pantalla, le nacieron hijos a David. Es importante eso. Cuida a sus hijos, ellas. Cuida a sus hijos, ellas espirituales. Quizás usted discipula a alguien, ore por ellos. Administrenles palabra del Señor. Depende de eso para que el mundo sea bien poblado de gente constructiva, de gente buena. En la cultura oriental, el tener hijos implicaba tanto para el hebreo como para el musulmán, para el judío y el musulmán, tres cosas importantes. Número uno, tener hijos era señal de gobierno, señal de gobierno. Cuando habían hijos en casa, cuando hay hijos en casa, hasta la actualidad, están gobernando ellos justamente el territorio en donde ellos se encuentran. Número dos, es señal de conquista. Cuando el hijo nace, la hija nace, ellos están conquistando una ciudad. Y número tres, es señal de expansión. Por eso cuando el hijo nace, cuando el hogar está poblado de hijos y van creciendo en bien, ellos saben que pueden expandirse. Por eso ellos preparan a sus hijos para la conquista, para ganar, para la riqueza, para ir y ser cabeza y no cola. Y la Biblia en la cultura hebrea se ve que serás cabeza y no cola, estarás arriba y no debajo, irás adelante y no atrás, porque ellos preparan a sus hijos y a sus hijas para vencer. Y el mundo, usted se da cuenta, acá, poblada de gente judía, de gente que profesa también la religión musulmana, que practican aquella creencia, pero que en cuanto a riquezas van avanzando, van adelante. Pero muchas veces en nuestros gobiernos da pena que más bien a los hijos queremos hacer que los aborten, que se asesinen. No haga eso. No sea parte de esa maldición. Los hijos son una bendición del Señor. Es saeta en manos de gente. Los valientes forman hijos e hijas que sean de edificación a su nación, a sus congéneres, a su prójimo. David extendió su casa. David hizo que su casa se fortalezca, como el primer versículo que leímos, como base y referencia. Dice la palabra del Señor, porque le nacieron hijos para poder establecer en ellos la perfecta voluntad de Dios. Número dos, encontramos también que para que David se establezca en cuanto a que su casa prevalezca, a que su casa, como dice la palabra del Señor, se mantenga, a que su casa se fortalezca, a diferencia de la casa de Saúl, que fue debilitándose, se establecieron pactos con David. Establecen pactos con David. Veamos capítulo 3,
verso 12 y 13 del mismo libro de 2 de Samuel, por favor. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Ya estaba David a gobernar, ya sus enemigos estaban extinguidos, y esto dice la palabra. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. 13. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Número 2, entonces establecen pactos con David. Eso hizo que su casa se fortalezca. ¿Qué es un pacto? Es una alianza, es concordar. Por eso, para que su casa permanezca, establezca pactos. Aquí en este caso, Abner, que había sido enemigo de David y que se fue en la rebelión que protagonizó Absalón, hijo de David, ¿recuerdan? Pero al final, Abner, un general muy valiente, que había sido, repito, fiel a David, pero lo engañó. Él va a pedirle perdón en el pasaje que hemos leído y hace pacto con David para regresar las armas a David y regresar la tropa que él tenía a que sean obedientes a David. Para que una casa permanezca y sea fortalecida, es necesario que hayan pactos de perdón, que se rompan barreras. Nuestra casa no permanecerá, no será más grande que las 4 paredes de mi casa. No veremos más allá de nuestras generaciones si persistimos en el odio, en la revancha entre nosotros, la familia. Pídanse en perdón, hagan las paces, vuelvan a comenzar, desen la mano, digan: creemos que esto será superado y queda en el pasado. Porque con revanchas, con discutideras, con griteríos, con amenazas, esa casa se quema sola, se acaba sola. Por eso es importante que usted establezca pactos en su familia de perdón, pactos de amor, el esposo con la esposa. Cuando nos casamos, tenemos un aro, ¿verdad? Que es nuestro aro de compromiso, del pacto matrimonial. Haga pactos de amor, reconcíliese, enamore a su esposa, ámense de nuevo. Eso es importante. Eso mantiene la casa. Eso extiende el dominio espiritual de su casa. Eso hará que su casa no se debilite, sino que se fortalezca. Establezcan pactos entre hijos, entre hermanos. A veces entre hermanos hay peleas y discordias. Y seguramente en estos tiempos de confinamiento, verse las caras todos los días, peleas porque tú no haces tal cosa, porque haces que yo nomás limpie la casa y el otro solamente tú quieres comer y dormir. Y se establecen rencillas. Eso, si continúa y no se sana, hará que la casa se extinga. Hará que el buen nombre de tu hogar se vaya debilitando de a poco. Vamos a hacer pactos de perdón, de dejar pasar por alto, de ser entendidos en esto, en el nombre del Señor. ¿Está dispuesto a hacer esos pactos? Pactos de pureza. Son días en donde hay que hacer también pactos de pureza con el Dios puro. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuídese de pornografías, cuídese de lujurias, cuídese de malos pensamientos. Cuidado, su mentecita va a estar girando cosas que no convienen. Tenga mucho cuidado. Eso extingue sus fuerzas. Eso aminora el paso de su casa para nuevas conquistas. Pactos importantes, pactos para Dios, pactos de reconciliación son tan necesarios el día de hoy. Número 3. La tercera cosa que hoy veremos acerca de por qué la casa de David fue fortaleciéndose, tanto que hasta los días de hoy somos bendecidos porque tenemos a Cristo en el corazón, que venía de la casa de David, pero de la casa de Saúl no se supo más, se debilitó, no hay cosa prominente de la casa de Saúl. Sus hijos se murieron en batalla, 3 hijos, Aminadab, Malquisúa y el famoso Jonatán. David se murieron en la batalla en las llanuras del monte Gilboa. ¿Recuerdan eso? Número 3. Proclaman rey a David. Establecemos una casa que permanezca cuando se proclama rey a David. Recuerde que antes no se pudo hacer a David rey, porque lo venían persiguiendo, querían matarlo Saúl.
pero ahora es proclamado rey. Lo narra el capítulo 5, verso 3 del mismo libro de 2 Samuel. Leamos para él. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey David, en este caso, en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Recién aquel que había sido ungido tiempo atrás, años atrás, recién ahora es posesionado en su trono. Eso hace que su casa sea fortalecida. Eso hace que su descendencia siga caminando. Y simbólicamente esto es muy importante en nuestras vidas. Hagamos que Jesucristo se siente en el trono del corazón de cada integrante de la familia y también en el centro de su hogar. Él no es un huésped. Alguna vez yo leía unos letreros que decían: Cristo, huésped invisible en nuestra casa. No es huésped. Él es habitante en tu casa. Él tiene que radicar en tu hogar también. Él tiene que sentarse en el trono de tus decisiones en la casa. Que todas las cosas giren en torno a la conveniencia del Rey que vive y reina para siempre. Jesucristo, nuestro Señor. David, dice la palabra, es establecido, es proclamado Rey sobre Israel. Cuando en tu casa ha reinado, entonces en tu casa se garantiza la justicia, el gobierno, el orden, la disciplina, la seguridad. Son elementos necesarios para que tu casa permanezca. Repito, justicia. Porque cuando el Rey Jesús vive en tu hogar y en tu casa, tus decisiones van a ser justas. Habrá gobierno porque Él será el que mande. Orden, porque en el desorden campea la división. El orden viene cuando Cristo reina en el hogar de cada familia, en este caso. Disciplina, porque ¿quién sino Cristo el Señor para ajustarnos y decirnos las cosas que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer? Pero en una casa donde Cristo no es el Rey, donde no es el centro, olvídense, es una anarquía completa. Eso es un campo de guerra minado. Es terrible. Seguridad, porque cuando Cristo reina en tu hogar, en nuestro hogar, hay tranquilidad, hay paz, hay bendición. Sabemos que Dios está en el control de todo y eso nos da fuerza para continuar. Aleja el estrés, aleja la depresión, aleja el momento triste en tu alma, en tu vida, porque Cristo es el Rey que está ahí, invisible pero seguro en tu casa, y que lo sentimos en cada día, en cada minuto, en cada segundo en nuestras vidas. Entonces, vamos a recopilar. Número 1, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo es que David hizo que su casa prevalezca en esta guerra de casas que decimos? La casa de Saúl se fue, pero quedó la casa de David. A David le nacimos. Está inmediatamente después. El capítulo 3:1 habla de eso, de que la casa de Saúl se iba debilitando, pero que la casa de David se iba fortaleciendo. Le nacieron hijos a David. Qué importante es que la familia y los hijos que nos da Dios sean conservados y sean sujetos al Señor. No perfectos, pero sí gente que tengan temor a Dios. Muchachos y chicas que amen a Dios con todo su corazón y a Cristo con toda pasión lo sirvan. Número 2, establecen pacto con David. Pactos de perdón, pactos de lealtad, pactos de ser fieles a David y a su reinado. Número 3, proclaman rey a David. Lo ponen en el centro del trono en Jerusalén. Y así también cuando en tu casa reina Cristo, reina también la paz, la seguridad, la concordia, la unión, el orden, la justicia, la disciplina, como dije. Y número 4, hermanos queridos, el arca del pacto es trasladada por David. Repito, el arca del pacto es trasladada por David. Eso pasó inmediatamente después que dice la Biblia que su reino, que su casa, que su familia
iba prevaleciendo, iba fortaleciéndose, en contraste con la de Saúl, cuya desobediencia, cuya rebelión, cuyo desprecio a Dios extinguieron su casa para siempre. ¿Qué dice el capítulo 5, verso 9 en cuanto al traslado del arca de David, a la casa de David? Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Qué lindo nombre, ¿no? La ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Vale decir que David tomó Jerusalén y él hizo su casa en una colina muy hermosa que hemos conocido, ya hemos ido, que se llama la ciudad de David, o el monte de Sión, como él también le llamaba. Capítulo 6, verso 12. A ver qué dice ahí la palabra del Señor. Segunda de Samuel 6:12 dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Imagínense. ¿Qué fue lo que llevó David? Llevó el arca del pacto. ¿Qué representaba eso? La presencia del Señor. Recuerdan que era el tabernáculo desmontable en el desierto por 40 años, desde donde Dios hablaba y direccionaba a su pueblo. Ahora David, que tenía un corazón en contacto con Dios, eso lo hizo el hombre conforme al corazón de Dios, porque él amaba lo que Dios ama. Él honraba a Dios permanentemente en su vida, a pesar de sus muchas debilidades. Pero Dios lo amó así. La palabra dice entonces que cuando él se cambió a esa ciudad de David, o monte de Sión, él llevó el arca que estaba antes de cualquier parte, estaba con los filisteos, una vez estuvo, luego estuvo en casa de un tal Obed-edom, cuya casa fue bendecida por 3 meses. Ahora David la lleva ¿a dónde? A su propia casa. La presencia de Dios. ¿Por qué una casa prevalece? ¿Por qué una familia prevalece y es prosperada frente a otras que no lo son? Ahí está el cuarto elemento. Traer la presencia de Dios a casa. Traer la palabra de Dios a la casa. Que se respire cristiandad en tu hogar. Que se respire un Cristo que está vivo el día de hoy. No desconozcamos a Cristo en el hogar. Conozcamos a Cristo y démosle el privilegio y la honra en cada casa, en cada hogar. La iglesia no será mejor independientemente de los hogares. No, Señor. La iglesia no será mejor independientemente de cada casa. Porque nos quejamos a veces diciendo, esta iglesia no tiene esto, esta iglesia tiene este problema. Pero la iglesia es compuesta por casas y por familias. Por eso la iglesia no va a ser echada la culpa, digamos así, de casas que están en desorden, en casas que están en conflicto. Una buena casa, buenas familias, constituirán buenas iglesias, formarán buenos templos o casas para Dios. Por eso, hermano y hermana, el asunto no radica en iglesias, errores y cosas. Sé que hay mucho que orar por hermanos que fallan, débiles. Claro, para eso estamos, para amarlos y levantarlos en el nombre del Señor. Pero vamos, las casas. Si casa era su labor, no habrían tantos muchachos en drogas, tantas niñas embarazadas, tanta gente despistada en el mundo. Es la casa. Lleve la presencia de Dios a la casa. No solo a través de los cultos familiares, altares, oración, sino que en su casa se vea realmente que Dios es el que gobierna. Porque los muchachos, los hijos son los primeros en darse cuenta si nosotros hablamos un lenguaje en casa y otro lenguaje en la iglesia. Si nos aparentamos ser muy santos en la casa de Dios, pero cuando vamos a nuestras casas somos terriblemente pecadores. Los hijos se darán cuenta de eso y dirán, esto de Dios y de la religión es por hipocresía. Mejor me hago ateo o mejor le doy la espalda a Dios. Qué importante es que la presencia de Cristo, su virtud, su influencia,
su amor, su respeto entre a nuestras casas a través de esa presencia del Señor. En mi casa prima esa presencia del Señor. Es lo que nos mantiene saludables. Es lo que nos mantiene con felicidad. Yo no podría ir a predicar un mensaje como pastor a la iglesia si mi casa es un infierno. Yo no podría presentarme aquí y hablarles a ustedes si en la casa tengo conflictos no resueltos. Más bien, el hecho de que estoy aquí parado o sentado frente a ustedes obedece al hecho de que en la casa aquí nos amamos todos, nos soportamos todos, que somos débiles, que hay conflictos. Claro que sí, pero ahí está Cristo que todo lo resuelve al instante y vamos adelante por su gran misericordia y amor. Lleve la presencia de Cristo a su casa para que su casa permanezca. La casa de Saúl se extinguió, se debilitó, pasó, porque nunca tuvo temor de Dios. Más bien le dijo a Samuel: llévame donde la gente y hazme quedar bien con ellos. Le importó su figura. A Saúl le importó más bien la gente que dirá de él. Pero a David, en cambio, le importó Dios. Por eso él llevó el arca del pacto a su propia casa. Bendito sea el nombre del Señor. Estas 4 cosas son virtudes que no podemos olvidar para que tu casa permanezca. Para que una vez acabada la pandemia, la casa nuestra siga siendo un lugar de amor, de poder, de armonía, de felicidad, de alegría, de provisión, de tranquilidad. Número 1, hemos dicho, a David le nacieron hijos. Los hijos se constituyen entonces en ángeles, en saetas, en bendición para nosotros. Que no sean ellos los causantes de nuestra infelicidad y que no echemos mañana la culpa que los hijos malos que tenemos, el mundo los dañó. No, en casa está todo. Hijos bien formados en casa, aunque haya un mundo terrible afuera, tendrán una cobertura de protección y de temor a Dios, que hará imposible que ellos hagan lo malo que el mundo tiene. Y quizás alguna vez caen o resbalan, se levantarán y regresarán a los ejemplos que él y ella ven en casa. 2, establecen pactos con David, como hemos dicho. Que nuestras casas, para que permanezcan, establezcan pactos con Dios, pactos de bendición, pactos de perdón, pactos de amor, pactos de purezas, pactos de promesas que algún día dijimos al Señor y que tenemos que cumplir también. Número 3, proclaman rey a David, que en el trono de nuestro hogar esté Cristo, que el de las órdenes, y que nuestra casa, porque Cristo vive ahí, cada padre, cada madre, cada vez que abra su boca, lo haga con sabiduría. Cada vez que tome una decisión, la tome bajo la dirección del Señor. Que haya justicia, que haya equilibrio, que haya disciplina, que haya paz, que haya ese vínculo perfecto que se llama amor. Eso es en casa. Quien es amado en casa puede amar a su prójimo. Quien es perdonado en casa puede perdonar a su prójimo. Quien es aceptado en casa puede aceptar al vecino. Quien es valorado en casa no tendrá temor de que en la calle lo acusen o le pongan sobrenombres para denigrarlo. No, porque en casa es valorado. Pero hay de aquel que en casa no es amado, no es valorado, es rechazado. Pobrecito. Esa persona es que va a desquitarse con el mundo y se complica la cosa. En casa, ahí está la verdadera guerra para lucharla, para vencer y ganar en el nombre de Cristo. Para concluir, mis amados hermanos, 2 de Samuel capítulo 5, versículo número 10, si lo ponemos por favor, ahí lo tenemos. Dice así: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Vale la pena que repitamos este versículo. Vamos, dígalo conmigo. Y David iba, ¿qué cosa? Adelantando, dice, y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Impresionante. Otra porción, otro
Otra traducción dice que la casa de David se fortalecía cada día. Y otra versión decía, y la casa de David se fortalecía cada vez más. Impresionante. Cada día, cada vez más, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque él aplicaba estos principios que hemos dado hoy. Su casa iba siguiendo, iba avanzando. Y repito, de esa casa vendría Cristo, nuestro Salvador. Y por fe usted y yo también. Pero la casa de Saúl se debilitó porque él no amó a Dios. Prefirió él su propia fama. Se mandó a construir un propio monumento y no amaba la gloria del Señor. Por eso, la casa es todo. Nuestros hogares son un pedazo del cielo aquí en la tierra. Sí, Señor. ¿Por qué no? Allí, repito, aunque hay momentos duros, difíciles, de escasez y quizás hasta de crisis interna, pero Dios está siempre para sanar al herido. Está siempre para dar respuesta a todo interrogante. Está siempre para abrir una nueva esperanza cuando todo se ha acabado. Y poder decir, hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. Y termino con este último versículo de Proverbios 19:14. Salomón, hijo de David, lo dijo así: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Qué bonito, ¿no? Vamos a empezar por la última parte. De Dios es la mujer prudente. Si usted tiene una esposa prudente, sabia, dele gracias al Señor que Dios se la dio. Ámela, cuídela, bendígala siempre, porque es un tesoro en casa. Ahí dice la Biblia, mas de Jehová es la mujer prudente. Qué lindo, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que están viendo, las hermanas casadas, son muy sabias, muy prudentes, muy cautelosas. Y eso es un valor increíble. Y un esposo que me escuche, valórela, porque dice la Biblia, del Señor, de Dios, Dios te la dio a esa mujer prudente. Dele gracias al cielo. Ahora mismo, dele un abrazo ahí. Pero dice la primera parte del versículo, si lo ponemos otra vez, ahí está en pantalla, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Cada padre y cada madre, ¿por qué no? Tenemos que fortalecer esa casa y esa riqueza, porque es una herencia. Sí, Señor. Es lo que dejamos a posteridad. Riquezas, bendiciones económicas, financieras, pero también la casa como tal. No tanto la parte física de la casa, repito, sino el principio de ser hombres y mujeres que en casa aprendieron de Dios, aprendieron a vivir bien, aprendieron a relacionarse, a respetar, a levantar al caído, a no desmerecer al humilde, sino a levantarlo, a valorarlo, a otorgarle dignidad y honra a todos. Esa es la casa. Por eso dice Salomón, eso es cuestión de los padres. Si ponemos otra vez el versículo, porque eso fue lo que le enseñó David a su hijo Salomón. La casa y la riqueza son herencia de los padres. Y creo que Salomón lo decía con sobrada razón. Él puede decir, mi padre David me enseñó lo que es ser un hombre de bien. Mi padre David me enseñó lo que era ser un hombre trabajador. Mi padre David me enseñó sobre todo lo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Qué bendición de Salomón haber tenido ese padre. Por eso él escribió luego en su famoso proverbio, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Haga eso usted en su casa y aproveche estos 60 y más días que tenemos para saber que lo que tenemos es oro en polvo en la casa. Son diamantes que hay que ir puliendo cada día. Repito, no perfectos, hay que pulirlos. De vez en cuando los hijos hay que hablarles y quizás hasta reprenderlos o castigarlos, que es necesario. A veces lo hemos tenido que hacer y van a ser mejores, van a amarte más, pero la clave está siempre en la casa y que en la casa no falte jamás esa presencia bendita del Señor que nos ayuda a vencer. Mi anhelo es que en tu casa prime la armonía, prime el bien, prime el amor, prime la provisión, que tu casa sea el centro
el imán, el magnético, donde Dios quiera estar, donde Dios quiera vivir. Jesucristo pudo haber estado en muchas casas en su tiempo en la tierra, pero él amaba la casa, por ejemplo, de Marta y María y Lázaro. Él iba constantemente a esa casa porque lo recibían bien. Que tu casa sea igual, que Cristo quiera estar y permanecer en tu casa, porque de él en esa casa se habla todo el día, se le canta todo el día. Cuidado, en esa casa entran cosas mundanas, se practican cosas carnales, porque no se puede estar con el agua salada y dulce, con un pie en el mundo y otro pie en el evangelio. No se puede. Honra a Dios en tu casa y que sea el santuario donde Cristo siempre quiere estar. Y verás cómo después, cuando vengan los años y las décadas y los siglos, tu casa y mi casa, al igual que la de David, seguirá permaneciendo y perpetuándose hasta el final de los días. Vamos a orar. Primeramente por las gentes que hoy quieren entregar su vida a Cristo y decir, me reconcilio contigo, Señor. He andado en desorden y hoy quiero que tú perdones mi vida. Donde quiera que se encuentre, quien quiera que usted sea, repita esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame y lave de toda maldad. Me arrepiento de toda obra perversa que he cometido, de toda desobediencia, por lo cual mi casa no permanece en pie, está mal. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Y hoy te ruego que entres a mi alma. Y hoy creo que tú resucitaste al tercer día. Y hoy confieso que tú eres el Señor Jesús. Gracias. Soy tu hijo. Amén. Si usted ha orado conmigo, lo felicito. Si ha orado con fe, Jesús ha entrado a su corazón. La experiencia más linda en la vida es cuando Cristo ingresa al corazón, porque te da un gozo que nunca va a acabar, permanente. Y hay gozo en el cielo cuando un pecado se arrepiente. Adelante con Cristo. Pero permítame ahora orar por los hermanos, por las familias de la iglesia, por las familias del Señor que están hoy con nosotros a través de esta transmisión que estamos haciendo, para que sean fortalecidas, para que permanezcan para siempre, para que no se divida tu casa, para que no entre el divorcio, para que no entre la contienda, para que no entre la lucha entre hermanos, si no haya paz. Oramos, todo el mundo. Si pueden, familia, y tómese la mano con alguien cerca suyo. Padre Celestial, gracias por esta palabra que hoy hemos tenido. Y aunque las estadísticas dicen que hoy en día hay violencia intrafamiliar, hay discusiones entre marido y mujer por el confinamiento, hay peleas absurdas en la casa, Señor, reprendemos eso en el nombre de Cristo. Eso no puede ser, porque las peleas en casa debilitan la casa, extinguen la casa, frenan la carrera de una casa hacia la fortaleza, hacia el bien. Envía paz ahora mismo. Envía entendimiento, envía pactos de amor, acuerdos de perdón entre los componentes de la casa, entre esos hijos, entre esos pactos que hoy hemos hablado. Que tú te entronices como el rey de cada casa, Señor. Que tú reines y gobiernes en cada decisión de los padres de casa, que sean ideas sanas, sabias, que vengan del corazón de Dios, y que tu presencia siempre permanezca en casa, Señor. Que no te alejemos por pecados que no queremos sacar de casa, por prácticas que queremos mantener en casa. Cuida que en nuestra casa se escuche alabanzas tuyas, que cuando vayamos a la televisión, los programas que veamos, Señor, traigan honra a Dios y no traigan más bien descrédito. Que lo que en casa se consuma en lo espiritual sea de Dios. Que cuando un mal espíritu quiera tocar la puerta de nuestra casa para entrar, le digamos fuera, no, aquí no entras a esta casa, porque esta casa ya tiene dueño
y el dueño es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que las casas permanezcan, que no haya división, que no haya desacuerdos, y si los hay, que pronto pongamos el bálsamo del amor y de la comprensión para hacernos casas fuertes, y que en todo el barrio se diga y se vea que la casa más fuerte, la casa que más prevalece y es fortalecida, es la casa de los cristianos, y que la luz tuya brille en esas casas, y que seamos casas de bendición, que demos palabra a los vecinos, no solo con los labios, sino con el ejemplo. Bendice cada casa y fortalece, y que la casa de Saúl se vaya extinguiendo. Que el COVID-19, que representa la casa de Saúl, se vaya extinguiendo. Que el COVID-19, que representa simbólicamente esa casa de Saúl, vaya perdiendo fuerza. Ahora mismo vaya debilitándose en nuestra península querida, en nuestro Ecuador y en el mundo entero. Se debilite en el nombre de Cristo, y que la casa de David, que representa la promesa, que representa la redención, Señor, vaya fortaleciéndose. Lo creemos en el nombre de Cristo y oigamos noticias que Dios está haciendo la obra, abriendo puertas y haciendo milagros, porque nadie podrá contra ti. Tú eres nuestro Padre, nuestra casa en la roca que es Cristo, para siempre permanecerá. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos y amigos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los amamos, los bendecimos. Entre familias nos damos un abrazo. Siga firme con el Señor, y lo único que hace feliz a nuestras familias, que causa alegría en nuestras casas, ¿cómo se llama? Jesucristo, la esperanza de gloria, los hijos que tenemos, los pactos que establecemos, los tronos que ponemos, el trono que ponemos a Cristo ahí en el hogar, y esa presencia absoluta de Cristo que hace que lo demás, lo mundano, lo carnal, fuera de casa se vaya. Cristo en nosotros, la esperanza en gloria. Adelante con Cristo, hermanos. Sigamos en esta semana de aniversario. El domingo, no olvide, 10:30 arrancamos el primer mensaje en la mañana, 10:30. Desde las 10 de la mañana habrán videos que hemos recopilado para que usted esté observando, viendo de todo lo que, cositas que han pasado en el CEPAD, lindas, acontecimientos, campañas, qué sé yo, retiros, momentos preciosos con la fundación, con el liceo, con las iglesias, etcétera, etcétera. Y 10:30 nuestro hermano, el pastor Jader Emanuel Simpson desde Miami, se conecta con nosotros para un tremendo mensaje. 10:30 en punto de la mañana. Ahí él arranca hasta las 11:10. Luego tendremos saludos especiales, cosas lindas por los 34 años de CEPAD Mi Casa. Parece increíble que hemos llegado a esta edad con mucho gozo y mucha alegría y alabanzas al Señor. Y a la noche, no olvide, 7:30 de la noche del día domingo. Igualmente, media hora antes, tendremos tiempos de videos. Muchas gracias. Dios está con usted y seguimos orando fervientemente los unos por los otros. Ténganlo por seguro, en nuestras oraciones, cada uno de ustedes y cada familia está presente cada día. Un abrazo. Dios los bendiga y adelante con Cristo. Familia, gran familia de Dios. Amén.